Buen día, hermanos. Hoy lunes 3 vamos a rezar el Evangelio de San Mateo, Mateo 14, del 22 al 36. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a sus discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí, solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudido por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo y, como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Al llegar a la otra orilla, fueron a Genesaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores y le llevaban a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanados. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, si hay un evangelio rico en todos sus sentidos, es este pasaje. Es un pasaje que no lo podemos limitar a hacer una reflexión sencilla, porque toca muchos temas que nos sirven para la vida. Comencemos con algunos, y seguro que no voy a poder tocarlos a todos, pero ustedes léanlo porque es muy rico este pasaje. Jesús, después de la multiplicación, dice que mandó a sus discípulos que vayan y crucen a la otra orilla en la barca. Jesús, y esto también es algo rico que nos tiene que ayudar a nosotros, Jesús, una vez que hizo este milagro, esta multiplicación de los panes, Jesús es un hombre de oración. A pesar de que era el Hijo de Dios, a pesar de ser Él parte de la Trinidad, se iba solas a orar al Padre. Esta enseñanza que nos deja Jesús es algo que nosotros tenemos que hacer todos los días, tener un momento de oración a solas con Dios, para contarle nuestra vida, darle gracias, estar a solas en oración con Dios, contarle nuestros problemas. Dice que Jesús había pasado todo un gran tiempo rezando y ya la barca estaba a mitad de viaje. Y los discípulos dice que le costaba remar y llegar a la otra orilla porque tenían viento en contra. El agua estaba agitada. Imagínense ese temor que podían haber tenido por las tormentas, los vientos, el agua que se metía en la barca y ellos solos. Y Jesús nos demuestra algo importantísimo, que a pesar de que nuestra barca va en contra del viento, las aguas nos pegan en la barca, entran dentro de la barca. Esta agua que nos da temor, porque, como dije en otro pasaje, no nos mantiene firmes. Cuando estamos en el agua no es como estar en tierra firme, porque en tierra firme nos podemos agarrar de algo. En cambio, en el agua no hay nada para agarrarse. Dice que Jesús venía caminando sobre el agua. El agua para la realidad y para la época de los judíos era considerado el mal, ¿sí? El agua era algo que no podía dominar el hombre. Y Jesús aparece caminando sobre el agua, sobre el mar. Aparece caminando sobre el mal, sobre las cosas que el hombre no puede dominar. Es bellísimo esta imagen.
Y fíjense que cuando ellos tenían miedo, porque entraba el viento, entraban las aguas, se movía, se agitaban, empezaban a tener miedo de morir, Jesús estaba caminando no muy lejos de ellos. Es decir, no nos deja solos en esos momentos. Ojalá pueda estar siendo explícito y explicarme bien con esta riqueza. Primero, de que Jesús nos enseña a rezar, a tener momentos de oración, porque sin la oración no podemos hacer nada. Segundo, sabernos que Dios está siempre arriba del mal. Ya lo venció, no hay nada imposible para Dios. Entonces tenemos que saber que aunque el agua esté entrando en nuestra barca, que los vientos sean fuertes, que estemos viento en contra, que nos parezca que esto se nos acaba acá, que esta realidad nos va a hundir, Dios camina por arriba de esa realidad. Dios es más poderoso que ese viento, que esa agua, que esos miedos que nosotros tenemos. Viene caminando por arriba del agua. Y no como un fantasma, como decían los apóstoles. Es un fantasma. No soy yo. No teman. Soy yo. Estoy ahí con ustedes. No le va a pasar nada porque yo estoy caminando por arriba de aquello que ustedes están teniendo miedo. El agua, el viento, la tormenta, yo estoy caminando por arriba de eso. Soy más poderoso que eso. Tienen un Dios que es más poderoso que sus problemas. Hermosa la enseñanza que nos da Dios. Pero para eso tenemos que tener fe. Y Pedro, como todo buen impulsivo, como soy yo y mucho seguro, si eres tú, déjame caminar por arriba también como vos. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro sale caminando por arriba del mar. Pero ¿qué hace Pedro? Empieza a ver que el agua, el viento y las tormentas son peligrosas. Están haciendo mucho ruido. Están haciendo tanto ruido que empieza a tener miedo. Y en vez de ver a Jesús, en vez de seguir viendo a Jesús, empieza a ver el problema. Empieza a ver el agua. Empieza a ver la tormenta, el viento. Y deja de ver a Jesús. ¿Y qué pasa cuando dejamos de ver a Jesús? Y nos preocupamos por los problemas, por el agua, la tormenta, las realidades que vivimos. ¿Qué pasa? Nos hundimos. Nos hundimos y ahí le gritamos a Jesús, sálvame, sálvame, sálvame porque me hundo, sálvame porque no puedo más, sálvame porque esta realidad de estar solo, de estar angustiado, de estar triste, de no tener un trabajo, de no tener un alimento para mi familia, de no saber qué hacer mañana. Sálvame, Señor. Sálvame porque esta realidad me está ahogando, me está hundiendo. Sálvame, Señor. Sálvame, tenemos que repetirle siempre. Y Jesús lo va a tomar de la mano, dice. Es una imagen bellísima, que hay unas pinturas hermosas donde Jesús está sacando a Pedro del agua y le dice, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué en vez de seguir mirándome a mí, que soy el que camina por tus problemas, soy el más poderoso? Tus problemas no son más poderosos que yo. Yo soy el que vencí la muerte, el pecado y cualquier problema que puedas pasar. Yo estoy sentado en el reino de Dios, a su derecha, ya vencí. ¿Por qué dudás? ¿Por qué no me seguís mirando? ¿Por qué el ruido de los problemas te llevan a que te ahogues, te hundas? Hoy Jesús nos dice eso. No se ahogue, no se hundan en los problemas, no vean esas tormentas, esos vientos, esas olas que entran, que son más fuertes o más poderosas que Dios. Dios lo venció. Tenemos un Dios que es más poderoso que nuestros problemas, más grande que nuestros problemas. Vamos a pedirle a este Dios que no caigamos en esa falta de fe, que no dudemos en Dios, que siempre lo miremos a Él. Cuando estemos en esa tormenta, lo miremos siempre a Él, para no hundirnos, para que no nos diga, ¿por qué dudás?
Vamos a pedirle que nos aumente la fe, que siempre nos aumente la fe para siempre mirarlo a Él y no el problema o la realidad que estoy viviendo. Hermanos, están todos los días en mis oraciones y que Dios los bendiga abundantemente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.